Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento. Es un programa que me he inventado porque he querido hablar con mis amigos de diferentes temáticas. Esta edición es una edición especial, es la edición Page, es del programa de excelencia para desempleados, un programa que formé parte hace 2 años ya. Y nada, he invitado a algunos de esos participantes para que nos cuenten ahora dónde están y qué hacen. Así que estoy muy emocionada. Comentaros que para los que no me conocéis, soy Nuria, Nuricoco, y en cada entrevista me hago un disfraz. Hoy vamos a hablar de comunicación no verbal, entonces era o vestirme de mimo, que lo blanco en la cara, no. Tengo esto, era hacer la entrevista así todo el tiempo o no hablar. He optado por hablar, pero gesticular mucho, moverme así, ponerme en todas, para que no me pueda leer. Voy a hacer así, voy a hacer los ojos. No vas a ver, Javier, lo que estoy hablando. Bueno, contaros que algunos de vosotros nos estáis viendo en mi canal de YouTube. Suscribiros, por favor, es darle un botón o en mi página de Facebook un like. ¿Vale? Cualquier comentario o pregunta que tengáis, al final de la entrevista contestaremos todos, ¿vale? Y ahora nada, presentaros a mi primera invitada de esta nueva edición, Javier Caravaca. Es un experto en comunicación, en marketing, es un crack, ya veréis. Entonces tengo muchas ganas de hablar con él y a ver qué tal le va. Le voy a dar paso. ¡Javier! Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Tal? Muy bien. Que voy a gesticular mucho para que no me puedas leer. O me leas o no me leas. Ya hablaremos de eso. Ya hablaremos luego de los falsos mitos. Eso. Pues nada, Javier, primero, bienvenido a este programa. Muchísimas gracias por estar conmigo y con nosotros. Cuéntanos qué tal, primero quiero saber cómo estás, qué tal has vivido esta locura del confinamiento, con quién has estado y cómo te has sentido. Pues mira, lo primero estoy encantado de aceptar tu invitación, porque me gusta mucho, ¿sabes?, hablar contigo. Siempre aprendo mucho. Luego, el confinamiento, pues bueno, la verdad que mejor de lo que yo esperaba, porque creo que lo hemos tomado de la forma correcta, que era un parón para poder reflexionar hacia cómo estaba haciendo las cosas, hacia dónde quiero ir, por qué no estaba consiguiendo lo que quería conseguir, cómo estaban con los niños, con las mujeres, para arriba, para abajo. Y una vez que ya tienes todo eso, pues oye, por lo menos lo hemos intentado madurar un poco, ¿sabes? Sí que es verdad que se echan mucho de menos a los amigos, a la familia, pero bueno, lo primero, como suelen decir, lo primero va antes. Entonces, la salud lo primero. Y bueno, nosotros aquí en Murcia y vosotros allá en Alicante ya estamos en fase 1, con lo cual nosotros ya vamos a ir empezando a salir. Nosotros en cero. No hemos aprobado nosotros. ¿No? ¿Estáis todavía en cero? Estamos en el cero. No aprobamos, no. Mal. Muy mal, ya. Bueno, la semana que viene. La en semana 2 que semanas viene. estamos todos fuera. Ya ves, Sí. ya ves. Bueno, Javier, cuéntanos un poco, para los que no te conozcan, un poco tu trayectoria profesional, cómo has llegado hasta aquí, hasta este momento que estás hablando conmigo. Pues mira, la verdad es que yo siempre he sido muy inquieto, ¿sabes? Desde cuando terminé el instituto, lo primero que hice, que lo tenía clarísimo, era irme a Estados Unidos. Yo quería ir a Estados Unidos. Me fui solo, con una academia de estas que te meten en una familia y tal, pero vamos, que me fui yo solo, sin conocer ni amigos ni nada. Joder. Eso me costó un disgusto con mi madre, pero lo hice. Mi primer viaje en avión, tal, ¿sabes? Toma 8 horas, venga, en un Boeing 747 de estos míticos y de la TUA, tía, de la TUA, que eso ya ni existe. Y lo recuerdo como un viaje de experiencia, porque claro, yo allí los ojos, digo, madre mía, esto es otro mundo, esto va muy avanzado, tal. Y eso está claro, cuando uno quiere cosas y tiene que viajar para ver otras cosas, cómo se hacen en otros sitios, otras maneras de pensar, otras maneras de comunicar, hay que estar abierto. Después de eso, empecé la carrera, pero a la vez que empecé la carrera de ADE, también estaba trabajando, entre comillas, con unos amigos que montamos una especie de asociación, pues de estos que nos gustaba la informática, la página web y la programación y tal.
Entonces se llamaba Interactive Arts. Oh. Muy chulo, Cool, muy Interactive Arts, muy cool, muy cool. Claro, tú venías de Estados Unidos, eras cool. Claro, yo venía súper cool, súper fresh. Y entonces hicimos una captación muy buena porque el Instituto de Fomento de aquí de Murcia organizó una jornada en la cual se hablaban, pues eso, de la importancia del comercio electrónico. Estamos hablando del 1900, el siglo pasado. 1900 ya, eso. De 1997-98. Flipa. Pues entonces, te lo cuento todo este rollo, ¿vale? Para que os hagáis una visión de por dónde siempre he ido yo. Entonces, mis amigos y yo fuimos a esa reunión con un objetivo claro. Digo, mira, aquí va a venir un montón de empresarios a ver qué se cuece de las nuevas tecnologías, que no tienen ni idea. Y nosotros vamos a hacer 3, 4 preguntitas y verás como al final sale la gente a buscarnos y nos dan trabajo. Claro que sí. Oye, y funcionó. Por supuesto, ese día no fuimos a clase ni nada, claro. Y nos contrataron, nos contrató una empresa de publicidad que quería que hiciéramos páginas web para ellos. Espera, es las cosas del directo. Las cosas sí, sin problema. Perdona. Siempre pasa. Tengo una señal. Do not enter. Nada. Nada, no pasa nada. Y entonces pues empezó a funcionar y bastante guay, ¿sabes? Porque tú imagínate, lo que pasa es que al final lo dejamos porque querían que trabajáramos exclusivamente para ellos y que nuestro nombre no saliera por ningún sitio ni nada, ¿sabes? Y de hecho ahí también en la reunión eso también nos plantamos y yo también estoy orgulloso de ese momento que fue crucial porque yo podía haber dicho, vale, sí, me interesa trabajar en esto, me callo, agacho la cabeza y tal, y no, me planteé y dije, no, nosotros así no trabajamos, nosotros somos Interactive Arts y nosotros tenemos que trabajar con nuestro nombre para ti, para ese, para el que sea. Claro. Mis amigos me miraron así como diciendo, tío, pero que esta gente no te va a pagar. Y yo digo, no, así no se puede empezar bien. Y nada, después de eso, nada, desde entonces somos súper amigos. Luego, después de eso, pues en la carrera, luego ya me fui también tenía claro también que quería volverme a ir a viajar, pero la verdad que he sido un poco Willy Fogg en ese aspecto, sobre todo por toda Europa. Y como yo empecé a trabajar a la vez que estaba en la universidad, pues iba un poco a caballo en algunos cursos, entonces pues aprovechaba que cuando iban llegando mis amigos al Erasmus, pues yo me iba y los visitaba. Qué bueno. Claro, entonces he estado pues en Irlanda, he estado en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Italia, o sea que muy guay, muy guay. Aparte, pues, claro, aprovechar con amigos y tal. Y luego yo cuando me tocó a mí, yo quería ir a Holanda, por eso de que era en inglés y tal, y no perder el curso, pero solo había 2 plazas y ya estaban dadas. Y dije, vale, bien. Entonces dije, en la universidad, a ver, ¿dónde hay más plazas? ¿No? Vamos a ser prácticos. ¿Dónde hay más plazas? A Francia. Bien. ¿Tú sabes francés? No. Digo, no pasa nada. Entonces me puse con el listado, vi una que era muy interesante porque era bilingüe, ¿no? Digo, guay, tal, ya. La École Supérieure du Commerce de París. Digo, qué guay, qué guay. Digo, venga, pues esta me va a molar, porque mira, voy a aprender francés y no voy a sorprender. Joder. Y cuando llego allí resulta que todo era en francés, escrito, oral, y nada más que había una clase que era para todos, sí, en inglés, ¿sabes? Que era les affaires européens. No, des européens affaires, ¿no? Los asuntos europeos. Digo, cojonudo, tío. Pero si tú vieras lo que me costó a mí aprender eso de a contabilité approfondie, brutal. O sea, eso de que se va la gente de Erasmus y es un cachondeo, un orgasmus, wow, tal. Orgasmus. Nada. No, yo tuve que currar allí, hacerme mis presentaciones, mis trabajos, no sé qué, pero tuve la suerte de que el tipo de
de estudio que ellos llevaban, la metodología era muy rollo americano, quiero decir, que no eran troncales, sino que ellos tenían un montón de cursos, de cursitos, de asignaturas y tú te apuntabas. Si había quórum se hacía, si no, no. Entonces estaba muy chulo, porque era una escuela de negocios. Claro, claro. Entonces, claro, en vez de 12 o 14 como teníamos aquí, pues había 25 clases, 25 asignaturas. Olé. Pero una de ellas me encantó y la verdad es que, aparte de la experiencia de vivir allí y tal, en un pueblito que se llamaba Troyes, y aprender un poco de francés, además de eso, y de los compañeros y tal, pude hacer una clase que se llamaba el marketing de los productos de lujo. Con un directivo de Cerruti 1888. Wow. Qué tío más salado, porque además era francés, pero hablaba español mexicano. Porque había... Imagínate, un francés de esos de 2 metros, tal, no sé qué, diciéndote, vamos, ándale, güey. Ándale, güey, venga, tal. Órale. ¿A dónde están esos españoletes? Sí. Pero bueno, nos llevó a Ferrari, nos llevó a Chanel, nos llevó al Café Blanche, nos llevó a todos sitios que tenían que ver con el lujo en París. Y nos fue explicando. Chulísimo. La verdad que ahí se aprende lo que quiero decir, que es ir con la mente abierta, pero teniendo el lóbulo prefrontal activado. O sea, buscando, si tú sabes lo que quieres y lo que te gusta, siempre vas a encontrar en cualquier situación algo que puedas aprovechar, algo que te enseñe algo. Sí, ¿vale? Sí. Y bueno, ya por abreviar, es que te quería contar esas dos cositas. Para abreviar, pues luego me puse a trabajar, seguía trabajando con mi padre en la imprenta, por ahí fui pasando por todos los puestos hasta llegar a dirección, ahí desde abajo. Y como debe ser. Luego, una multinacional que éramos proveedores del sector energético me fichó. Tuve la casualidad también de que allí trabajaron un par de amigos míos de la universidad, con lo cual fueron 5 años estupendos también. Y de allí ya me fui a otra empresa que en la que estoy ahora, que es una empresa familiar que está en Redován, que se llama QS Adhesivo. Y yo estoy ahí también como responsable de marketing. Genial. Pues bueno, sé que también tú, además de ser un marketing, un creativo, la comunicación no verbal también estás, ¿no? Estás muy a fondo con eso. Quiero preguntarme, porque eso me fascina. No lo conozco, no sé mucho de ello, pero me fascina porque tú, es decir, tú puedes ver a alguien lo que dicen y saber si te estoy mintiendo, si no te estoy mintiendo, conforme haga lo que haga. Porque yo soy muy obsesiva y siempre pienso, yo aunque quiera mentir, no puedo porque se me nota. Entonces, eso se puede controlar. Bueno, mi pregunta es por dos partes. Primero, ¿cómo podemos leer a otros, sobre todo si estamos en una entrevista o hablando con alguien para percibir ciertas cosas? Y cómo poder controlar nosotros mismos a que no nos lean. Eso que dices es muy complicado. O sea, es más fácil observar y leer que intentar no decir nada. Si te das cuenta, bueno, vamos a empezar por el principio. Vale. A ver, a ti y a todos los que nos están viendo, les habrá pasado alguna vez que hablan con alguien y de pronto no saben por qué, pero les cae bien. O sea, les genera confianza, les cae bien, lo que le cuentan les parece que es verosímil, tal. Sí. Y sin embargo, con otras personas es justamente al contrario. O sea, no sé qué, pues este tío, y no me ha hecho nada, pero no me cae bien, ¿no? O esto que me ha dicho no me cuadra, no me gusta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros en el cerebro reptiliano, ¿sabes? Aquí atrás, los 3 cerebros que tenemos, ¿no? El reptiliano, ¿sabes? Claro, el límbico y el neocórtex, ¿sabes? Que son los 3 cerebros que tenemos. Noticia para quien no lo supiera, tenemos 3 cerebros, ¿sabes? Entonces, ese es el más antiguo. Y claro, cuando nosotros estábamos, imagínate, en las cuevas, pues cuando tú te encontrabas con otra persona de frente, tenías que decidir, hacer un prejuicio rápido de amigo o enemigo. Vale. Entonces, en función de los rasgos de la cara y el comportamiento no verbal que tuviera, entonces tú decidías si esa persona era una amenaza o no. Y entonces, en función de los que más acertaban,
que eran los que sobrevivían, ¿sabes? Si no, ya los matabas directamente. Claro, genéticamente eso se ha ido grabando ahí y por eso tenemos muchos prejuicios que en muchas situaciones hay veces que decimos, no sé por qué, tenemos como una sensación, como un pálpito, como una premonición, como, no te lo sé explicar, pero hay algo que no me gusta en este tío, en esta chica, no sé, hay algo en esto que me ha contado que no me huele bien, creo que es mentira, ¿sabes? Pero no Sí, sabes sí. por qué. Entonces la comunicación no verbal lo que hace es que a través de estudios científicos que están basados en una observación y luego en unas mediciones estadísticas, para que algo se cumpla tiene que ser más del 85%. Si no, no se va a dar por válido que ese gesto o ese comportamiento significa tal cosa, ¿vale? O sea que tenemos un nivel de fiabilidad muy alto. Y conforme va sumando ítems, pues cada vez, claro, tiende al 100, ¿no? De acierto. Entonces, claro, lo que hace la comunicación científica, o sea, no verbal científica es eso, a enseñarte a observar cuáles son los gestos que en el contexto, que es muy importante, en qué contexto se dicen y cómo se dicen, observar cómo reacciona el cuerpo a lo que tú estás diciendo. Porque yo puedo decir, yo mido 3 metros, soy rubio y soy millonario. Y me quedo tan pancho. ¿A que sí? Claro. Claro. Pero el cuerpo sabe que no es verdad. El cuerpo lo sabe. Y el cuerpo está programado para decir la verdad, ¿sabes? Claro, claro. El cuerpo siempre reacciona a la verdad. O sea, entonces, claro, si tú dices la verdad, no va a haber ningún tipo de micropicor, ni de que te pique la nariz, ni de aquí, ni de allá. No, ¿por qué? Porque estás en sintonía con lo que estás diciendo. Pero, Claro. sí, pero tú tienes que fijarte en que si alguien está contando algo y de pronto hace así, uy, Uy. ahí ya tienes una pista. Uh. Con un solo gesto no podemos decir, no podemos afirmar que esté mintiendo. Podemos decir que está un poco incómodo, que no le gusta, porque es que hay más de 3.000 gestos. Buah. Te iba a decir, ¿Sabes? explícanos alguno. Sí, por eso digo, yo quería ¿Sabes? un Es poco que hay los más de más, 3.000, ¿no? hay más de 3.000 gestos. Entonces, claro, y luego sus posibles combinaciones, pues imagínate. Por eso ya te digo, yo hice el máster en comunicación no verbal y luego hice el remaster, que era el Body Seeker, ¿sabes? Que era con gente, ya que no eran que te contaran en vídeo cosas, sino que venía gente de verdad y te contaban historias. Y tú tenías que saber qué parte de la historia en tiempo real era cierta y cuál no, y por qué. Wow, qué interesante, qué interesante. Sí, estas disciplinas se utilizan, empezaron a utilizarse en los servicios secretos de Estados Unidos, lógicamente, pero sorprendentemente también de los servicios secretos franceses. Mm, Sí, sí, son las dos cunas que hay, ¿sabes? Las dos escuelas más importantes de mm. comunicación no verbal son la francesa y la americana, ¿vale? De hecho, la americana se basa sobre todo en los estudios de Paul Ekman, que es en los facts, que se llama, que son los movimientos, ¿sabes? Las microexpresiones que hacemos con el rostro. Y ¿Sabes? entonces nosotros, sin tener todos los masters que has hecho tú y los remasters, como que hay algunas, no sé, consejos que nos puedes Sí, dar sí, sí, para... sí, claro. Sí, a ver, como te he dicho al principio, todos tenemos aquí esa información de carga genética que nos hace prejuzgar, Sí, ¿vale? Y nos da una sensación, ¿no? Un cuidado con esto, cuidado con este, ¿vale? No sabemos por qué, pero no me fío. Entonces, la comunicación no verbal lo que te dice es pasar esa forma que es, ese prejuicio que es subjetivo y es totalmente incontrolable, no, pasarlo al consciente, a través, ¿sabes? A procesarlo y explicarte, claro, ha hecho esto, por esto y por esto. vale, vale. Es un salto, ¿vale? Pero, mira, básicamente, hay muchos falsos. Mira, te voy a decir los falsos mitos, Sí, pero sí, por también, favor. también, lo que, pero también lo que no hay que hacer también en una entrevista de trabajo, por ejemplo.
¿vale? Vale. Que son muy práctico para que nuestros invitados Sí. puedan saber cosas útiles y se lleven en la mochila cosas útiles. Mira, Muy bien. por ejemplo, esto típico, ¿no? Uy, este no le interesa lo que le estoy contando, tal. Bueno, igual estoy cómodo así. Tú ves que yo, lo que pasa no sé si se ve bien, tú ves que yo esté ejerciendo fuerza, no, ¿verdad? Pero No. si yo hago así, ¿sabes? Si me planto así y Sí. se me ve armado con tensión, Es aquí en los diferente. dedos Es diferente. que se ve que hay tensión, Sí. entonces sí, eso quiere decir que estoy a la defensiva, que estoy incómodo, que no me gusta, ¿sabes? También cuando estás sentado, mucha gente se pone así, con las manos así. Esto se llama manos en cuchillo, que puede ser así o así, también puede ser. Exactamente. Entonces, las manos en cuchillo, en una No. negociación, malo. ¿Por qué? Porque primero es una barrera física que tú te pones delante de la otra persona para protegerte, ¿no? Y cuando tú haces esto es, bueno, a ver qué me va a decir este, pero a mí no me está gustando. Está Y si haces cerrado. así, si estás así, exactamente, si estás así, es que no te está gustando nada y además vas a contraatacar. O sea, vas a decir algo porque no te lo puedes callar. ¿Vale? Luego ya lo sueltas y ya la terminas de liar. Otra cosa, cuando tú veas que, por ejemplo, alguien te dice, wow, tengo un problema, no sé qué hace normalmente la gente cuando dice que tiene un problema? Se rasca la cabeza, ¿no? Dice, madre mía, pues tengo un problema, menudo problemón. ¿A que sí? Sí. Pues mira, una cosa, cuanto más atrás te rasques, más gordo es el problema. Ah. Sí, sí. ¿Qué pasa cuando la liamos pardísima? Decimos, ¡ostras! Es ¿Dónde van las verdad. manos? Aquí atrás. ¡Ostras, Pedri! ¿A que sí? Es aquí, no es aquí. ¡Oh! Luego es ya, madre mía, no quiero verlo. Pero al principio es aquí. ¡Ostras! ¿Sabes? Cuanto más atrás, ¿sabes? El La has problema es cagado. La has cagado. más gordo. Luego, sí, podríamos hablar si es con la mano derecha, con la mano izquierda, tal. El problema si es con la derecha, el problema es externo a mí, si es con la izquierda, el problema lo he generado yo. Bueno, es que hay millones de Hay combinaciones. mil cosas. Otra cosa, el último ya, el tema de estar así echado para atrás, ¿sabes? Echarse así para atrás y tal, tampoco. Mal. Porque esto es mal, porque aunque tú estés cómodo así en un momento dado, transmite la idea de que estás desconectando de la otra persona. Y siempre hay que mirarle a los ojos también, mantener el contacto visual. No más de 3 segundos cada vez, porque si no ya entramos en el espacio de que puede incomodar. ¿Vale? Son 3, 4 segundos. Más no, porque si no, eso yo cuando he hecho alguna conferencia, alguna cosa, siempre busco la complicidad con la mirada faro, ¿sabes? Mirando a todo el mundo y busco siempre ese contacto de 3 segundos porque la persona realmente siente que le estoy hablando a esa persona, porque has hecho ese contacto. Entonces, a Sí. esa persona se va a llevar el mensaje, le va a llegar más que si lo estás contando así sin mirar a ningún sitio. ¿Vale? Claro, claro. Y luego, lo último también, lo de tocarse la nariz, por regla general, no es nada bueno. No es nada bueno. O sea, no es nada bueno. ¿Por qué? Porque generalmente, si te pica la nariz, pues que esté resfriado. Vale. Luego hay elementos sistémicos que llamamos, ¿no? Por ejemplo, es que me está dando la luz y estoy haciendo así con el ojo y tal, ¿no? O me hago así y tal. O me voy a sentar y me echo para atrás, pero porque es un sofá de esos que está muy viejo y tal. Hay elementos sistémicos que no te permiten elaborar un juicio real, ¿no? Pero por eso tenemos que tener como mínimo, ¿sabes? De 4 a 6 o más ítems que todos vayan en la misma dirección para poder estar seguros. Pero todos te dan pistas de por dónde va la cosa. Si tú ves que tienes 4 o 5 ítems y todos van en la misma dirección, dices, sí, pues este me está mintiendo. O mira, este no está a gusto conmigo. O no está interesado, ¿sabes? O todo lo contrario, si Claro, está claro. interesado. Entonces, tocarse la nariz, te la toques Mal. por aquí, así, así, suele ser que te tapas una vía de entrada. Normalmente, nosotros cuando algo nos huele mal, ¿qué hacemos? Te tapa la nariz, ¿verdad? Es que es muy básico. Te tapa la nariz. Uy, esto no me gusta. Uy, esto,
¿verdad? Pues eso, cuando nosotros decimos una mentira o decimos algo que realmente no pensamos, ¿m? O escuchamos algo que no nos ha gustado, nos tapamos la nariz, ¿sabes? Porque no nos gusta. Yo estoy intentando no tocarme ni moverme, por si acaso. No quiero problemas. Bueno, después nos dejarás, por favor, como yo siempre subo la entrevista a YouTube, déjanos algunos enlaces o a vídeos o libros para que la gente siquiera pueda profundizar, porque esto es obviamente una ciencia y no en una entrevista no nos vas a contar. No era el propósito de esta entrevista, pero sí que a mí me interesaba. Yo te paso enlaces de vídeos muy interesantes que seguro que os van a gustar mucho, ya veréis. Genial, genial. Y otra que vi otro día que hiciste una conferencia de ahora cómo nos vamos a saludar en el futuro. Es decir, ahora con todo, sobre todo los españoles, porque nosotros, bueno, no, en muchos países nos damos las manos, pero aquí en España, los latinos. Que somos muy... ¿Cómo va a cambiar todo eso y cómo? Porque a lo mejor eso es otra señal de que a lo mejor no queremos dar la mano a alguien o no sé. He visto a gente, el otro día he visto a gente se dan con los codos, no sé. ¿Cómo crees que va a cambiar ese saludo? Sí, todo viene del Wuhan Shake, ¿te acuerdas? Que fue el primero ese que se daban saliendo chinos ahí tocándose así los pies, ¿te acuerdas? Ese vídeo tengo un vídeo recopilatorio muy chulo que utilizo yo que utilicé en el webinar y te lo voy a pasar también porque es muy divertido, porque sobre todo la versión que han hecho, que no voy a hacer spoiler, pero la versión que han hecho en Irán del Wuhan Shake es lo más grande. Es muy bueno, es muy bueno. Pero bueno, a ver, como decíamos, cuando estaba antes hablando también de la escuela de Paul Ekman, ¿no? De las microexpresiones y eso, claro, es muy potente porque te mide cómo, en función de cómo la combinación de cejas, nariz y comisuras de la boca, en función de eso puedes saber cuál es la emoción real, ¿sabes? La subyacente. ¿Cuál es? Porque tú puedes, por ejemplo, alguien te dice, ¿cómo me alegro de tu ascenso? Y por dentro está pensando, hijo de puta. Eso era para mí. ¿Verdad? Entonces, claro, yo siempre digo que lo de la comunicación no verbal es como un superpoder. Y como superpoder que es, pues a veces ves cosas que no quieres ver. Es verdad, ¿sabes? claro. Porque empiezas a ver te empieza a llegar un montón de información, a procesar un montón de información que antes no veías. Intuías, como lo estamos hablando, pero no te parabas mucho a pensar. Pero aquí ahora tú sí que puedes saber perfectamente si alguien está bien contigo, si no, si te estás siendo sincero, si no, si estás preocupado. Es que una vez que lo mezclas todo y lo dominas bien, puedes llegar, y sin que suene pedante ni nada, pero puedes llegar a saber casi lo que está pensando la otra persona. Wow. Cómo se comporta. Claro, es flipante. Te voy a dejar también otro vídeo que vas a flipar. Cuando Donald Trump... Es que Donald Trump a esto es genial. Wow, eso ya es el... Porque es el antipolítico. O sea, tú has visto que los políticos siempre son muy comedidos, ¿sabes? Siempre se agarran al atril, que es un facilitador, y prácticamente si mueven las manos es siempre para lo mismo. Pa' aquí, y para adelante. Y poco más, no hacen más gestos. ¿Por qué? Porque ellos utilizan asesores de comunicación no verbal justamente para lo contrario que sirve. Porque tú cuando quieres hacer una comunicación efectiva y que llegue tu mensaje correctamente, lo que quieres es que tu mensaje sea coherente con tu comportamiento, o sea, con tu cuerpo, ¿no? Con tu lenguaje corporal. Y ellos hacen lo contrario. Ellos piensan una cosa y lo que hacen esfuerzos bárbaros es porque no se les note que están pensando otra. ¿Sabes? Entonces, claro, es muy complicado y si te das cuenta, por eso no se mueven. Se agarran tal para... Pero mira, tú puedes, lo que hablábamos al principio de que sí te puedes controlar. Tú puedes controlar los primeros segundos de tu discurso. Pero una vez que empiezas a hablar y empiezas a gesticular, se te va. Yo también gesticulo mucho, se te va. No lo puedes controlar. Porque el lenguaje corporal
es totalmente, ¿cómo te diría yo? Es que es no consciente, ¿sabes? Es Claro, claro, subconsciente. claro. Entonces, por eso es puro, por eso es, todo lo que dice el cuerpo es verdad, ¿vale? Hay una pequeñísima parte de la población, a lo mejor no llega ni al 1%, que sí son capaces de De mentir controlar eso. y controlar su cuerpo, ¿sabes? Pero es una mínima parte, Yo no ¿sabes? sé. Prácticamente todo el mundo. Y bueno, entonces, te contaba todo esto también porque con los microgestos ahora tenemos un problema por el tema del saludo, del contacto físico Eso es. y la separación social, ¿no? La distancia social. Sí. Entonces, claro, ahora no nos vamos a poder dar la mano, ni hacer así, ni nada, no vamos a poder hacer nada. Entonces, ya veréis luego en el vídeo porque está lo típico del elbow, ¿no? Sí. Del codo, de los pies, el saludo militar, el Apache, how. Hay muchos, ¿sabes? El rock and roll. Hay Ay, que muchos, me hay gusta. muchos, hay muchos. Pero lo más seguro es que mientras dure esto, que yo sabe que, y espero yo que volvamos a la normalidad, no la nueva, sino la normalidad de verdad, pues lo que vayamos a hacer será tender a saludo oriental, ¿sabes? O al taiwanés, que es así, Ajá. con las manicas, ¿vale? O al oriental normal, que es así, ¿no? Sí. Entonces, aquí perdemos muchísima información y más también con Con la las mascarilla. mascarillas. Claro, yo antes tenía toda esta zona, ¿sabes? Para sumar información a los ojos. Pero, por ejemplo, si pongo cara sorpresa y me toco aquí, ¿m? Los ojos sí, están abiertos, pero te falta información. El desprecio. Sí. ¿Eh? ¿Algo así? Claro, no No se solo se nota me sigue ahora. despreciando. Entonces, ahora va a ser más difícil pillar esos puntos, ¿vale? De microexpresiones, pero se van a poder pillar, pero va a ser más Va a ser más complicado. complicado. Pero vamos a saber, por ejemplo, si a ti también te habrá pasado alguna vez que alguien dice, oye, a ver si quedamos, nos tomamos las cañas un día esto. Y tú le dices, sí, 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 sí. sí. Que te pasas a partir del cuello, sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues porque no quieres quedar. Porque no quieres. Y sí, sí, pero por no decir no, no, ¿verdad? Claro, claro, Eso claro. es lo que se llama un sí cortés, ¿no? Claro, claro. Cuando el movimiento del sí empieza hacia arriba, ¿vale? Ya, Es un sí cortés, no es de verdad. eso es bueno tenerlo Entonces, en mente. claro, entonces, esto responde al sagital, ¿no? Entonces, esto es sagital inferior y sagital superior. Hay mucha gente que va por la vida con el sagital superior así. Bueno, son muy prepotentes. Hay mucha gente así. Entonces, ahora cuando nos saludemos, antes, cuando nos daban la mano, podíamos ver si la mano venía por encima, ¿vale? Pronando y el otro supinando. El que pronaba, o sea, el que estaba encima, era Ajá. el que quería demostrar de forma no consciente, ¿vale? Claro, Pero claro. decía, el que manda aquí soy yo, el que está en control soy yo. Y entonces tú podías elegir ser sumiso, ¿vale? Decir, bueno, claro. O Oh, decir, no, no, no. Aquí los dos mandamos, ¿sabes? Exactamente, o había gente que yo le llamaba el saludo del torero porque venía con el estoque aquí, eso lo habrás visto tú alguna vez, que viene desde lejos y dice, ¡hombre, fulanito! Y te viene con la mano aquí arriba, ¡pa! Y te coge y te baja la mano y te hace así. Pues, o el quebrantahuesos que te va a partir la mano. Todo ese tipo de gente son gente que tiene una personalidad muy predominante, muy marcada, muy potente y generalmente son un poco prepotentes. ¿Vale? Ahora eso, con los saludos nos perdemos toda esa información. Claro, claro. Pero si hacemos el este o tal, vamos a poder ver si, por ejemplo, hacemos así y nos saludan y tú dices, vas por la calle y dices, vale, eso es que hola, pero con poco interés, ¿vale? Claro, claro. Sin embargo, ves a alguien y haces así, pues eso ya con un poquito más de interés, ¿no? Porque el sagital inferior significa generalmente acercamiento, ¿sabes?
Sumisión, tal, atención. También puede significar vergüenza, ¿eh? Cuando te ponen la mano aquí y dices, pues, hostia, ¿no? ¿Vale? Bueno, digo que depende mucho del contexto, ¿vale? Pero hay muchas cosas. Pero generalmente será. Entonces, claro, si nada más que vamos a tener el movimiento de la cabeza, para arriba o para abajo, pues tendremos que, si es para arriba o hacia un lado, será con un poquito de desdén, ¿vale? Y que no tiene mucho, bueno, sí, ¿qué? ¿Sabes? Y si es hacia abajo y sobre todo un poco hacia la izquierda, pues es más acercamiento y más cariño. Es como los abrazos, que te expliqué una vez, ¿te acuerdas? Que el abrazo por la izquierda es mucho más cercano, mucho más, porque es corazón con corazón y no es muy común. Claro. Sin embargo, es el más puro. Eso, los niños, yo os invito que hagáis la prueba si tenéis niños pequeños, sobre todo, que no están condicionados, y os pongáis así con los brazos abiertos, ¿sabes? Te pones de rodillas y dices, ¡dame un abrazo! Estando lejos. A ver por dónde te lo da. Si su mejilla izquierda se pega a tu mejilla izquierda, que ese sería el abrazo por la izquierda, es que te ama con locura. Amor puro. Si es por la derecha, no ponerse a llorar. Tampoco pasa nada, porque me da miedo, yo no lo voy a hacer, por si acaso. No, puede ser por muchas cosas, a lo mejor, pero hay que ponerse en un sitio que tenga espacio, pero no condicionar al niño haciéndole así con los brazos, no, así, a ver por dónde elige. Hacer el ejercicio porque es muy interesante. Ay, bueno, es que la media hora se nos va. Quería hacerte 2 preguntas del page, porque esa es la edición del page. Venga, sí. Las últimas, porque no, toda esta semana va a ser los compañeros de page y las primeras 2 preguntas y las 2 últimas son las mismas para todos. Y era, que estamos y quería que me contaras de qué te llevas de page, es decir, ¿qué momento? A ver, nos llevamos muchas cosas. Esto puede ser otra media hora, pero bueno, de ese programa de lo que vivimos, que creo que éramos 24 personas, ¿con qué te quedas? ¿Qué recuerdo o qué te llevas de esa experiencia que vivimos y que aún nos mantiene a todos muy, muy cerca? Pues mira, para mí fue bueno, yo creo que todos compartimos una experiencia extraordinaria, porque fue un viaje místico, de crecimiento personal, de autodescubrimiento, ¿verdad? Yo me quedo con eso, porque fue como una especie de retiro, o sea, como lo del confinamiento, pero en pequeñito, ¿verdad? Porque fue como una pausa en nuestra vida, que la verdad que se prolongó casi 10 días, ¿no? Fueron 10 días. 12 días, 12 horas. O 12 días, 12 horas. Y claro, fue muy intenso, muy intenso. Pero yo con lo que me quedo es eso, con el habernos dado cuenta de todo lo que tenemos dentro, cada uno, de la cantidad de pensamientos limitantes que tenemos y de que nosotros mismos somos nuestro peor enemigo para conseguir lo que queremos. Porque siempre se puede un poco más. Siempre hay que atreverse a ir un poquito más allá. Siempre nosotros somos los que ponemos nuestras barreras. ¿Y para qué voy a llamar si no sé qué? Si esta gente no me va a hacer caso, si no sé qué. Hay que atreverse, hay que lanzarse. El no ya lo tienes. Siempre pensamos en qué dirán, que siempre pensamos en el prejuicio de los demás. Como dice Isra, ¿verdad? ¿Qué más da? ¿Qué más da? No me importa, no importa. Si lo que tiene que importar es cómo te sientes tú y cómo haces las cosas. Por eso, yo eso lo aplico siempre en la comunicación, porque además la comunicación que realmente funciona es la comunicación sincera, la que busca la empatía. Por eso ahora mismo, te das cuenta en la comunicación, en los anuncios, en todo, siempre se basa en contar una historia que conecte contigo, con tu emoción, para que empatices. Claro. Entonces, hay que ser, pues lo que hablábamos allí, hay que ser humilde, mostrarte vulnerable, porque, oye, todos somos humanos y todos nos podemos equivocar y todos podemos tener un mal día, pero sobre todo no rendirse y saber buscar en tu interior la fuerza y los recursos que tenemos para poder sobreponernos y saber gestionar la incertidumbre. Sí. Que eso es lo más grande que hay. Sí, el no agobiarse porque no sé mañana qué voy a hacer. Es verdad. Bueno, es verdad.
No te preocupes y ocúpate. Sí. Eso el otro día con Fernando Botella también dijo las mismas palabras. Olvídate. Claro. Me encanta. Suéltate y confía en ti mismo. Exacto. No, bueno, aprendimos tanto confía. que bueno, eso nos lleva para largo. Voy a leer algunos de los comentarios. Mira, está Chemi, otro compañero. Hola, Chemi. Buenas, hermanos. Y Cineb. A Marruecos también hay placas. Javichi. Mercedes, gracias por compartir tus conocimientos. A ver, María Castillo, gracias. Parece súper interesante la comunicación no verbal. Pasa enlaces, Nuri. Sí, pasaré, lo ponemos. A mi padre, papá, mi fan número 1. A ver, lo más difícil en una entrevista de trabajo es qué hacer con las manos. Gracias por esos consejos. Buena. Y Mercedes pone, con el tiempo he aprendido a hacer caso a esa primera impresión, sobre todo cuando me da yuyu alguien, porque he visto que no me falla. Me ha tranquilizado saber que he recibido mensajes que no he podido razonar, pero que he recibido. Muy bien. Que lo sientes dentro. Eso es. Otra cosa, cuando vayas a hablar en una entrevista de trabajo, pues, al hilo, ¿vale? Otra cosa, las manos, espérate, me voy a poner así de pie. Sí. Para que se vea que llevo pantalones, ¿sí? Que esto es lo típico. ¡Ay, no tienes! Mira, cuando tú hables, es muy importante esto se hace en oratoria también, en los cursos de oratoria. Es muy importante plantarse bien, ¿sabes? Oye, sacar el pecho y tal. Y las manos, así. Mostrar las manos. Si estás sentado, ¿vale? Si estás sentado, también puedes tener las manos así encima, ¿sabes? O cruzadas un poco o tal. Mejor así que así, como hemos dicho, ¿vale? Mejor así. Pero si no las juntas, mejor. Si las tienes así puestas encima de la mano o así, mira, generalmente puestas así, con las palmas hacia arriba. ¿Por qué? Porque esto también viene de las cavernas, ¿vale? Porque esto era cuando lo típico de manos arriba, ¿no? Pues esto es, no llevo armas, no te voy a hacer daño, ¿vale? Esto es que, y el significado que ha ido tomando a lo largo de la historia es, puedes confiar en mí, te digo la verdad. ¿Vosotros habéis visto algún cura que no hable así, con las manos, queridos hermanos, tal que cual, no sé qué? ¿Habéis visto algún político que no habla así, con las manos también así, tal que cual? ¿Por qué? Porque eso transmite verosimilitud, transmite verdad. Y a nivel subconsciente, nosotros vemos eso y automáticamente etiquetamos de cierto lo que nos está diciendo esta persona. Qué bien. Es potente. Entonces, sí, si tú pones las manos así, te vas a ganar un puntito más al entrevistador. Qué bien. Pues nada, Javichi, si nos acaba... Bueno, me he pasado el tiempo. Rápido. Ya, se me ha pasado genial, me quedaría 3 horas más hablando contigo y ya. No he hecho tantas muecas, creo que me he comportado bien. Muchísimas gracias. Como siempre, es un placer hablar contigo. Yo aprendo muchísimo también de ti. Eres un compañero genial y nada. Muchas gracias. Me pasas esos enlaces y los dejo para que todos puedan seguir profundizando en todo este tema que es tan interesante. Y nada, tú y yo quedaremos para esta cervecita en Murcia. Hombre, por supuesto, con su marinerica y todo, claro que sí. Por favor, que tengo unas ganas ya. Bueno, te doy un beso muy grande, cuídate mucho y estamos en contacto. Muchísimas gracias, guapa. Adiós a todos. Hasta luego. Chao.